Vamos a tener una palabra, amados, que continuando con la serie de fundamentos, vamos a hablar de fundamentos espirituales, como lo hemos venido haciendo, amén. Y vamos a ver una parte en la Escritura, ¿verdad?, que debería en estos tiempos hacernos mucho sentido. Yo, en lo particular, cuando recibo esta palabra estaba llorando, ¿verdad? Y Dios me trajo a memoria y a mi corazón a algunas personas. Y creo, amado hermano, que Dios está preparando el corazón de sus hijos. Dile a tu hermano, Dios está preparando el corazón de sus hijos, ¿verdad? Nada es preparado si no va a ser utilizado, ¿verdad? Tú preparas todo lo que vas a utilizar y vas a aprovechar. Y en este caso, amado hermano, el mensaje se centra en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 6, y vamos a tener como base Lucas 6, 27 al 38. ¿Amén? Lucas 6, 27 al 38. Dice la palabra de Dios: pero a vosotros, los que oís, os digo, repito, pero a vosotros, los que oís. ¿Cuántos escuchan aquí? Otra vez. Pero a vosotros, los que oís, ¿verdad? Muy importante, ahorita lo vamos a desmenuzar. Pero a vosotros, los que oís, y déjame hacer un paréntesis antes de seguir leyendo, porque esto lo recibí apenas anoche. Mira, amado, hay situaciones, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos no podemos tener la capacidad de entender, ni mucho menos de aprovechar, ni mucho menos de llevar a cabo en nuestra naturaleza humana. Amén. Y esto es algo que quiero que escuchen con mucho detenimiento. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 2:14, ¿verdad? Pero el hombre natural, ¿verdad? Para el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ¿verdad? Porque para él son locuras, porque no las puede entender, porque éstas se deben de discernir espiritualmente. Amado hermano, todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, se rige en un mundo espiritual. Y para la gente que se acerca a vivir una vida en el espíritu, podemos, ¿verdad?, tener oídos y poder escuchar. ¿Amén? Cuando hay personas que se acercan y llegan a escuchar algo que no les agrada, ¿verdad? ¿Has llegado a escuchar algo que no te agrada? ¿Verdad? Normalmente cambia tu actitud, ¿verdad? Y te cierras y puedes decir, sí, ajá, cómo no, tal vez, y tu mente debraya y simplemente hay un rechazo. Dile, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para esas personas Dios es una locura, ¿verdad? Pero para el hombre espiritual, ¿verdad?, es el mensaje de Dios. Y déjame decirte que lo que vamos a aprender el día de hoy tiene mucho que ver, ¿verdad?, con principios, con fundamentos, con leyes espirituales, ¿verdad? Y como son principios y leyes, sin importar que la gente lo entienda o no lo entienda, estas rigen. Repite, las leyes rigen. Las leyes mandan. Las leyes se cumplen, a pesar que la gente no las pueda entender y pueda ser para ellos una locura. Para mucha gente Dios habla locura, ¿verdad? Mucha gente que está en contra de lo que Dios habla, dicen, ajá, eso no está bien, eso está anticuado, ¿verdad? Esto ya cambió, estamos en el siglo XXI, esto es religioso. Pero para el hombre natural, para el hombre espiritual, perdón, esto debe ser,
¿verdad? Sabiduría de Dios. Repite, sabiduría de Dios. Y Dios es más sabio, ¿verdad?, que cualquier persona que se presente a ser sabio. Dice que lo más inicuo de Dios, ¿verdad?, para el hombre es demasiado superior. Y el día de hoy vamos a tratar, porque esta carta Dios se la dirige a los discípulos de Jesús. Dile, se dirige a los discípulos de Jesús. Y un discípulo es un aprendiz, a las personas que quieren aprender de Jesús. Pero hay un énfasis en lo que empezábamos a leer que dice, y se refiere a que dentro de ese grupo de personas que se acercan a Jesús, algunos solamente algunos, dile, solamente algunos son los que escuchan. Y cuando la palabra habla de oír y enfatiza la palabra oír, el oír tiene que ver con aceptación, ¿verdad? Gente que no rechaza lo que está oyendo y gente que tiene una actitud de poder recibir lo que estás escuchando. Amén. Hay conferencias que tú puedes escuchar y tu mente ya se fue, porque rechazas. Pero la gente que desea ser edificados en el Espíritu de Dios, ellos sí escuchan, repite, escuchan, comprende. Y hoy tenemos que aprender, amado hermano, que para muchos y para nosotros mismos, en nuestra naturaleza humana, lo que vamos a escuchar pueden ser locuras. Dile a tu hermano, pueden ser locuras. Pero es una gran sabiduría de Dios. Y creo que hoy que cerramos el año y comenzamos 2023, que viene un gran año, tenemos que aprender que las cosas de Dios, ¿verdad? Que las cosas de Dios siempre tienen una gran razón y tienen una gran sabiduría que la soporta y van a tener un gran beneficio para los que la aceptan. Porque seguirá habiendo hombres que las cosas de Dios son locura. Y si tú quieres entender las cosas de Dios y no en un aspecto natural, entonces dejarán de ser locura, ¿verdad? Y dice la Biblia, pero a vosotros los que oís, os digo, y empezamos con una serie de principios. Ama a tus enemigos. Hazles bien a los que te aborrecen. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres contigo, así también haz con ellos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? Porque también los malhechores aman a los que le aman. Y si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tiene? Porque también los malhechores hacen lo mismo. Y si presentas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los malhechores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama a tus enemigos y haz bien, y presta no esperando de ello nada, y será tu galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sean pues misericordiosos, como también tu Padre es misericordioso. Dile, para el hombre natural es una locura. Y vamos a entender, amados, que esta carta la escribieron en un tiempo, ¿verdad?, donde en todo Medio Oriente y en todo el mundo conocido gobernaba el Imperio Romano. Dile, gobernaba el Imperio Romano. Y el gobierno romano era corrupto, dile, era un gobierno corrupto.
Era un gobierno, ¿verdad?, que oprimía a todos los que gobernaban, ¿verdad? Hacía sufrir a la gente, ¿sí o no? Y a los mismos seguidores de Jesús los perseguía y los atormentaba y los mataba. Pero esos 12 apóstoles que siguieron la vida de Jesús, menos uno, ¿verdad? Y después se integró uno más. Esos apóstoles que siguieron de cerca la vida de Jesús, jamás, dile a tu hermano, jamás escribieron algo malo del gobierno que los regía. Y estamos entrando en una etapa donde el gobierno que nos controla, ¿verdad? Y esto es a nivel mundial, dile a tu hermano, es a nivel mundial. No estoy hablando localmente, estoy hablando en general. El gobierno, ¿verdad?, que viene es un gobierno, ¿verdad?, que es enemigo de Dios y que traerá con mayor insistencia más opresión, ¿verdad?, y más dolor a toda la gente a la cual gobierna. Y los hijos de Dios en este tiempo debemos prepararnos, dile, debes prepararte. Ya no importa si votaste o no por él allá atrás, ¿verdad? Debes prepararte. Porque lo que empezamos ya a vivir y lo que vamos a seguir viviendo va a ser un gobierno opuesto, repite, opuesto. ¿Ah? Que traerá sufrimiento, que traerá dolor, que traerá persecución, que traerá mentiras, que apoyará lo malo y aborrecerá lo bueno. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora voy a tratar de hablar a los entendidos. ¿Cuántos entendidos hay aquí? La palabra de Dios, ¿verdad? Aunque muchas veces nos duela y digo, es que yo no puedo, dile, los hijos de Dios deben orar y ser misericordiosos contra aquellos que les persiguen. Y no hay una autoridad impuesta hacia ti o hacia mí que no sea puesta por Dios. Y esto incluye el periodo del gobierno del anticristo. Seguro. Ahora bien, ¿me van siguiendo? Vamos a separar este estudio en 3 secciones. La primera de ellas lo vamos a ver aquí lo que estamos revisando en Lucas 6, a partir del versículo 27 y hasta el versículo 31, y lo vamos a ver como principios para la vida. Y después del 32 al 34 lo vamos a ver como principio para nosotros como cristianos. Y del 35 al 38 como recompensa para los que vivimos bajo estos principios. Entonces, vamos a entender que la primera parte de Lucas la vamos a ver que son principios de vida. Digo, son principios de vida, dile, estás dentro de ellos. Y tenemos que aprender a través de la palabra de Dios cómo reaccionar, repite a tu hermano, cómo reaccionar ante la adversidad, ante la persecución, ante la maldad, ante la ingratitud, ante la agresión, ante la opresión. ¿Los cristianos se levantarían en una marcha en contra del gobierno?
bajo esos principios no. La Biblia nos va a enseñar y nos enseña estándares tan altos, dile a tu hermano, tan altos, que humanamente son imposibles de alcanzar. Nuestra naturaleza humana es incapaz de alcanzar los principios espirituales de Dios. Y a pesar de que somos hijos de Dios, en muchas ocasiones para nosotros es una locura. Sin embargo, cuando los hijos de Dios se atreven, escucha bien esto porque esto es determinante, amado hermano, cuando tú te atreves a dar esos pasos de fe y de confianza en que Dios es más sabio que tú y que Dios sabe por qué permite y hace las cosas, vas a poder disfrutar de los grandes beneficios que Dios tiene preparados para ellos. Y esto no es fácil, y a tu hermano no es fácil, porque es muy difícil, ¿verdad? O imposible, en primer principio, amar a los enemigos. ¿Qué es un enemigo? Dile a tu hermano, el que está en contra de tu amistad. ¿Ah? ¿Qué es un enemigo? El que está en contra de tu amistad. ¿Ah? Pero el nivel y el estándar es todavía aún mayor, porque no nada más dice que los ames, dice hazles bien. ¿A quiénes? A los que están en contra de tu amistad. A los que te agreden, a los que te amenazan, a los que te señalan, a los que te vituperan, a los que te atacan, a los que te persiguen. La Biblia nos dice, escucha bien esto, amado, porque vamos a entender cómo trabaja el mundo espiritual. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han tenido enemigos. ¿O seré yo el único? ¿Eh? Y muchas veces los enemigos aparecen sin que uno los busque. Digo, habrá personas que son expertos en crear enemigos. Pero los enemigos existen. Y no hay enemigo más peligroso que el que no tienes identificado aún. ¿O no? ¿Ah? El que está escondido y se ve como amigo y resulta ser enemigo. Pero la Biblia nos enseña, fíjate qué duro es esto, la Biblia nos enseña en un principio básico, repite, básico, elemental, solamente para el hombre espiritual, que debemos amar y debemos hacerles bien a esas personas que rechazan tu amistad. ¿Será una locura? Pero para Dios es un principio. Y vas a entender por qué. O sea, yo cuando estuve recibiendo esto decía, no sé en ti, pero a mí se me veían en la mente muchas personas, o no muchísimas, pero sí algunas muy puntuales, que decía, es que no es posible. Yo ya perdoné, Señor, yo ya lo dejé, yo dije, ¿sabes qué? Dios te bendiga, ¿verdad? Arrivederci, espero nunca te vuelva a ver. Y Dios me dice, ama, pero además, si yo te doy la oportunidad de volverle a ver, hazle un bien. Entonces, si lo que quisiera, mira, Señor, si le volteo la cara, yo creo que es ganancia y me alejo rápidamente de ahí, pero la Biblia parecería que está hablando a gente loca, a gente anormal, porque la Biblia dice que todo el mundo hace lo mismo que tú quieres hacer.
y que no te diferencia en absolutamente nada de nosotros. Y Dios, dile a tu hermano, nos va a dar la gran oportunidad de estar enfrente de nuestros enemigos. O sea, perdón, amados, pero estamos viviendo tiempos así. Es más, la Biblia dice que los principales enemigos del hombre son los de su propia casa. Y Dios te va a permitir estar enfrente de los enemigos y de ahí vas a mostrar de qué estás hecho. Si le serás 100% carne o serás algo espiritual. Y amar tiene que ver con no desear el mal, sino desear el bien. O sea, yo olvídate el perdón, o sea, no nada más no deseas el mal, sino deseas el bien. ¿Y qué es el bien? Oye, pues esa gente necesita conocer a Dios. Esa gente necesita conocer a Cristo. Esa gente necesita ser alumbrado por Dios. Pero después viene un escalón todavía mayor. Dile a tu hermano, tienes que hacerles un bien. Cuando esto sucede, amado, fíjate qué interesante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es difícil hacerlo, es imposible hacerlo en nuestra naturaleza humana, pero es muy posible hacerlo en nuestra naturaleza espiritual que está dada por Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Dile a tu hermano, Dios pagará a cada uno lo que se merece. Suya es la venganza. Suyos son los juicios. Uy. Cuando tú actúas bien con gente que te ataca, cuando tú haces bien a la gente que te ofende, activas, dile a tu hermano, activas la justicia de Dios. Cuando tú tomas o tratas de tomar la justicia en tus propias manos, dilo, cuando yo quiero tomar la venganza o la justicia en mis propias manos, detengo la venganza de Dios. Y esto es algo impactante, amado. Yo lo he vivido en mi propia vida. Cuando yo no actúo, y puedo reconocer que han sido pocas veces, pero las veces que no actúo en consecuencia de lo que estoy recibiendo, y he tenido tiempos en donde Dios me pone a orar por esas gentes, créeme, amado, que Dios actúa. Y esto es algo difícil de entender, pero es una realidad vivencial para los hijos de Dios. Tenemos que aprender, ya no te está llevando ni siquiera al nivel de perdón, eso ya quedó atrás. Y hasta los malhechores pueden perdonar. Pero solamente los hijos de Dios pueden amar y hacer el bien. Cuando yo me puse a reflexionar en esto, dices, oye, ¿te das cuenta que la iglesia es una gran escuela?
¿A poco no somos bien lindos todos? Voltéense a ver. Amén. Estamos entrando en tiempo, dile a tu hermano, en tiempos, donde Dios levantará enemigos contra nosotros hasta de las piedras. Aunque te portes muy lindo con todo. Porque Dios quiere mostrar los que verdaderamente aman a Dios. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Dile, tú eres la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros son hijos de Dios. Eso es un gran principio. Entonces apúntate ahí. Tarea. Número 1. Identifica y ama a tus enemigos. Número 2. Planea hacerles algún bien. Capítulo 2, versículo. Honra a todos. Dile a tu hermano, honra a todos. Dile, ¿quiénes son todos? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vuelve a decirle a tu hermano, honra a todos. Y si honras a todos, ama a los hermanos y honra al rey. ¿Quién es el rey? La conducta de un hombre espiritual así honra la paternidad de Dios. ¿Y qué va a pasar cuando actuamos así? Dile, se mueve el mundo espiritual. Cuando el Hijo de Dios actúa así, dile, haces que el mundo espiritual se mueva. Un gran ejemplo fue la vida de José. ¿Ah? ¿Cuántos conocen la vida de José? Del teatro de José el Soñador. Está en la palabra de Dios. Era uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Y este muchacho, muy joven, ¿verdad? Fue golpeado, fue engañado y fue vendido por sus propios hermanos. Y este hombre que fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? Tenía todo el pretexto de poder guardar un gran rencor. Tenía todas las bases para poder llevar a cabo una venganza. ¿Ah? Tenía todos los argumentos para poder odiar. Pero dile, él se mostró espiritual. Y movió el mundo espiritual. Y lo movió a su favor. Y cuando un hijo o una hija de Dios honra a Dios con su conducta, Dios actúa en consecuencia. Y este hombre José, después de que fue vendido, golpeado, engañado, este José, ¿verdad? Fue levantado, dile a tu hermano, fue levantado y fue honrado por Dios. Y hay un principio que debemos tener claro, dile a tu hermano, Dios honra a aquellas personas que lo saben honrar a Él. Y muchas veces pensamos que honrar a Dios es venir a dar un culto aquí, levantar nuestras manos, cantar con mucho sentimiento y emoción hasta que las lágrimas nos empapen, pero dile, honrar a Dios tiene que ver con vivir los principios que Jesús nos enseñó.
ama a tus enemigos y aprende a hacerles un bien. Y entonces el mundo espiritual se mueve. Se mueve. ¿Tú te imaginas a José orando ahí en el calabozo diciendo, Señor, venganza para mis hermanos? Que se los trague un león a mis hermanos. Dice la Biblia que José, una vez que fue levantado por Dios como el segundo hombre más importante del imperio egipcio, segundo de Faraón, fueron sus hermanos a pedir comida porque había una hambruna. ¿Ve cómo se mueve el mundo espiritual? Y José era el hombre que administraba todos los alimentos que había en Egipto, y José lloró. Y José les hizo un bien. Dile a tu hermano, José les hizo un bien. Y Dios lo honró. Y ahora, el nivel que pone el Señor, bendigan a todas las personas que los maldigan. Tarea, apunta de tercer principio. Bendice a las personas que te maldicen. Es decir, que hablan mal de ti. Me puede decir, ay, no me maldice, pues habla mal de ti, eso es maldecirte. Y dile, a cambio tú habla bien de ellas. Y vas a ver que el mundo espiritual se mueve. O sea, no hables mal de ellas, porque entonces obstruyes la justicia de Dios. Sí, habla bien. Porque si hablas mal eres como cualquier otro hijo de Satanás. Pero si hablas bien, entonces tú eres un hijo de Dios. Sí, habla bien. Muy difícil en nuestra naturaleza humana. Acabas de recibir un insulto, una agresión, una jeta del tamaño de... ¿verdad? Y tú en lugar de pedirle a Dios y decirle, yo deseo todo el bien de Dios en ti. Yo deseo que el amor de Dios pueda llegar a tu vida. Porque por eso la Biblia nos enseña fíjate que son principios espirituales para hijos espirituales. Y la respuesta blanda quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces, habla bien, repite, habla bien de las personas que hablan mal de ti. Otro principio implícito en este gran fundamento, al que te hiera, ¿cuántos heridos están aquí? ¿Sí o no? Y los que no levanten son porque son los hirientes. Entonces hay heridos e hirientes, y de los dos. Y la Biblia dice, el que te hiera, ¿verdad? El que te golpee, ¿a cuántos les han golpeado el corazón? Bueno, pues está dispuesto a volverlo a poner. Porque pues eso habla de mochillas. Dices, tengo dos, ¿cuántos corazones tienes? Entonces úsalo varias veces. Escucha bien esto. La persona que cierra el corazón hacia las otras personas, el amor de Dios no está en él. Porque Dios es amor. Dile, Dios es amor. Y si Dios está en ti, y si Dios está en ti, y si Dios está en mí, mi corazón puede ser golpeado las veces que sean, porque el amor de Dios me sostendrá.
Esto es imposible para el hombre natural. Repite, esto es imposible para el hombre natural. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Escucha bien esto. Mirando bien que ninguno, está hablando a los hijos de Dios, mirando bien que ninguno se aparte, se aleje de la gracia, es decir, del amor de Dios, ¿verdad? Para que no sea que alguna, ahí está, raíz de amargura, raíz de amargura, brote y me estorbe y sea yo contaminado. La falta de amor es esta amargura. La falta de Dios gesta amargura. ¿Estamos claros? Entonces, para el hombre natural es imposible. Para el hombre espiritual, que está lleno del amor de Dios, para él sí es posible. Y somos reactivos, ¿verdad? Como seres humanos me golpean y sabes que ya no, ya me heriste, me enconcho, ya no quiero más. Sí, porque si tú haces eso, la venganza es de Dios. Ups. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mira, amado, hay un principio que rige aquí en ese principio espiritual. Cuando viene una persona y toma de mí recurso, bienes materiales, no nos gusta que no nos pidan las cosas. ¿A cuánto les gusta que no nos pidan las cosas? Y las tomen. Pero hay veces que nosotros vemos, porque Dios nos lo permite, Por ejemplo, Dios me ha dicho a mí quién ha tomado de mí cosas. Y actúa este principio. Si esa persona tiene la necesidad de ello, dile, si esa persona tiene la necesidad de ello, aún dale más. Pero si no, y es un abusón, aquí había un hermano que decía, es que tú eres un hermano gandalla. Y la gandalleza habita en ellos, denúncialo, porque también lo dice la Biblia. Y hay muchos hermanos que se meten a la iglesia a pedir dinero prestado y no teniendo necesidad no pagan, aunque lo tengan. Eso es ser gandalla, eso no está bien. La Biblia se refiere muy claramente a gente que hay necesidad, y hay una gran necesidad. Y para esa gente, aún dales la capa. ¿No cuadra? Mira, para el hombre natural es normal dar limosna. Dile, para el hombre natural dar limosna. Así puedan dar muchísimo, porque tienen muchísimo, entonces para ellos no es nada. Pero solamente el Hijo de Dios puede compartir de lo que a él mismo le falta. Por eso habla lo demás. Mira, tu hermano, la limosna no es de Dios. La ofrenda, el dar la capa, el dar incluso de lo que a mí me falta, eso sí muestra amor de Dios. ¿Se entiende este principio o no? Muchas veces actuamos, ¿verdad? Carnalmente, no, ¿cómo crees? O sea, yo doy eso y ya me quedé sin pasaje.
El hombre espiritual es diferente al hombre natural. Dice la palabra de Dios, está Jesús en una fuente, ese pasaje me refiere mucho a esto. Y muchos llegaban al templo a dar ofrendas y daban mucho. Pero hubo una viejita pobre, dile a tu hermano, una viejita pobre. Y explica la escritura que dio ¿qué? Era nada. Para ti a lo mejor y para mí era nada, una moneda. Pero ella dio más que todo. Porque dio de sí. Ahí va otra. Elías y la viuda, ¿va? Está Elías y está la viuda con su hijo. Había una hambruna impresionante. Y el profeta le dice, con esa poco aceite y esa poca harina que hay, haz unas tortitas. Ponlas. Y entonces, ¿para quién eran las tortitas? ¿Para el niño? Dile, para el hombre de Dios. ¿Es una locura para el hombre natural esto? Ahí dile, no te hagas hermano, te están hablando. Voltea a verle, tócalo. Porque muchos hermanos no, nada, porque dicen que es una locura. Di. Ahí no se hablan, hermano. Es una locura. ¿Y sabes qué hizo Dios? Yo no sé con qué actitud Elías se comió las tortitas. Elías yo como la tortita viendo que está muriendo el niño y la viuda. Es híjole. Pues la disfrutó. Porque el hombre de Dios ve más allá de la circunstancia. Mira a tu hermano, y Dios llenó su almacén de aceite y de harina y jamás le faltó. A la viuda y a su hijo. Pero vuelvo a repetir, son principios ¿qué? Espirituales, que para el hombre natural es una locura, porque no lo puede entender ni lo puede vivir circunstancialmente. Para el Hijo de Dios es la gran sabiduría de Dios actuando en favor de él. Así, voltea a ver a tu hermano y le ¿quieres que te vaya bien? Aprende a dar de ti. No de lo que te sobra, sino incluso de lo que te falta. Y Dios te bendecirá. ¿Está bien aquellos principios o no? Como que sí tenemos oídos y oímos, o ya dijimos, ya chole. Porque así empezó. Muchos se acercaron, seguidores de Jesús, a escuchar. Pero esto empieza diciendo, ustedes los que oyen. No todos. Afuera alguno que está amargado porque le hicieron una ofensa tan grande y cuando dicen, oye, no nada más no perdones, sino ámalos y además sales un bien, ya lo perdimos. O sea, es que no, yo voy a salir ahorita, estoy viendo la forma de vengarme. Para aquellos que son duros, dile, son duros. Son duros. Ajo, ya los perdimos. Dice, no, está mal. Los demás puntos están bien, pero este no. ¿Sí o no? ¿Natural o espiritual? El mundo espiritual se mueve. Y el mundo espiritual es un mundo activo, no pasivo, es activo. Constantemente se mueve. Mira, dile, lo que estás sembrando en tus acciones, lo estás cosechando en tus respuestas. Es un mundo activo, activo. Se mueve. Y la gente aquí abajo vive pasiva. Dice, no, o sea, lo que puedo controlar, lo que puedo ver como Tomás. Si yo no veo las heridas, Jesús, en tu costado, si no veo que eres tú y veo que realmente está en la daga clavada y con dedotes meto, porque el es un buen maquillaje, puedo comprobar, fíjate qué duro Tomás, de tocar ahí en costado, entonces
hasta entonces, dile, hasta entonces podré creer. Y Jesús se presenta y le dijo, ¿crees? Porque me has visto. Sí. El mundo espiritual no se ve, pero envuelve y controla lo que sucede en el mundo físico. El mundo espiritual venció la muerte y resucitó a Jesús. El mundo espiritual actúa y se manifiesta en milagros en el mundo físico. ¿Están escuchando? Porque si no, todos nos quedamos en un plano físico, natural, y es una la sabiduría de Dios va más allá que tus expectativas y tus conocimientos. ¿Lo creen? ¿O se esperan a comprobarlo como Tomás? Seguimos. Fíjate bien qué importante es esto. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Versículo 31. Fíjate bien. Dice la Biblia. Y como quieres que hagan los hombres contigo, así también haz con ellos. Esto es una ley, un principio radical y elemental entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Cuántas personas aquí se han equivocado? ¿Tú te has equivocado o eres don perfecto? ¿Tú actúas siempre correctamente? ¿Tú no ofendes nunca a nadie? No, porque hay personas que sí se creen que son don perfectos. Todos lo saben. Siempre tienen la razón. Aquí no hay de estos, ¿verdad? Fíjate bien. La Biblia dice que así como tú eres imperfecto y cometes imperfecciones, y muchas veces esas imperfecciones dañan a otros, y cuando dañas a otros, la persona que dañas se siente muy mal. ¿Cuántos han sido dañados ahora de este lado? Y entonces esa persona ofendida o dañada esperaría, dile, esperaría, le gustaría que se reparara esa falla. Y la Biblia dice, así como se siente esa persona, y así como esa persona quisiera que fueran las cosas, ponte en su lugar y piensa como ella, y actúa tú en consecuencia como tú quisieras que actuaran contigo. ¿Se entendió? Porque si no nos quitamos del pedestal del juez, o en el pedestal de la razón, o también en el pedestal de la ofensa, o en el pedestal del ofendido. Y Dios va más allá. Y dice, actúa tú, fíjate qué importante, actúa tú como si estuvieras de aquel lugar. Toma tú la iniciativa, y si hay que reparar algo, y si que hay que reponer, y hay que pedir perdón, y hay que actuar en consecuencia, así como tú quisieras que actuaran contigo, actúa tú con el otro. Eso solamente lo puede hacer el hombre espiritual. ¿Cuántos ofendidos hay aquí paralizados? Me ofendo y espero mucho. Y el que espera mucho no recibe nada. Pero el que actúa mucho conforme a la voluntad de Dios recibirá grandes cosas de ella. Y esos son llamados hijos de Dios.
Esta ley es básica, amado. La repito. Como quieres que hagan los hombres contigo, así haz tú con ellos. Es que Dios conoce que somos muy exigentes, ¿verdad? Entonces Dios nos muestra que esa exigencia la hagamos con otros. Y seamos otros productores de ello. Amén. Y vuelve a hacer un comparativo. Si no lo haces así, dile, hasta los hijos del diablo actúan como tú estás actuando. Y no hay ningún mérito alguno. Y luego vamos a la parte como hijos de Dios, ¿verdad? Ama pues, versículo 35, a tus enemigos y hazles bien y presta o da, no esperando nada. Y ahí está, dile, tu premio, tu galardón, tu regalo, tu recompensa, ¿verdad? Será grande. Y entonces seré hijo, repite conmigo, hijo del Altísimo. Y aquí hay un tema muy esencial. Hay personas que siguen viviendo para recibir aquí, en esta vida. Hay personas que se siguen esforzando para ser recompensados aquí. Pero hay personas que han entendido este mensaje. Y dile, los hombres espirituales no esperamos nada aquí. Todo lo esperamos allá. Y este es un cambio. Y este es un cambio. ¿Cuántas personas necesitan ser motivadas aquí para seguir viniendo? ¿Cuántos necesitan apapachos para seguir haciendo? ¿Cuántos necesitan recompensa o motivaciones para seguir llevando? Dile a tu hermano, la recompensa es allá. No esperes nada de nadie aquí. Espera todo, de todo, allá. Tu mirada puesta en Jesús. Dile a tu hermano, voltea a ver a Jesús y deja de ver al hombre. Y recibirás cosas de él. Porque el que sigue volteando a ver al hombre, pues a lo mejor recibirá cosas del hombre, pero no de Dios. Amén.